Semana Podcast presenta. Hoy en el diario les traemos la historia de un médico colombiano que habría desarrollado un medicamento efectivo contra el coronavirus. Soy Jorge Duque y les doy la bienvenida. El doctor Carlos Alberto Riveros comenzó a estudiar el coronavirus cuando su primer paciente falleció por los efectos. Se trataba de un señor de 82 años, al cual atendía desde una década atrás y con quien mantenía una relación tan cercana que conocía a su esposa y lo consideraba su amigo. Por eso, cuando vio cómo se deterioraba tan rápido sin poder hacer nada para evitarlo, lo invadió un sentimiento de impotencia y frustración, por lo que no se quedó con las manos cruzadas y empezó a buscar la forma de ayudar. Empecé digamos, con cierta sensación como de que estamos haciendo, estamos esperando que la gente se muera. Empecé a estudiar mucho, empecé a estudiar todas las investigaciones que había de antes, desde el SARS del 2008 hasta acá, todas las investigaciones que se habían hecho. Y era impresionante porque era casi que una obsesión, era rarísimo, porque era como una obsesión que yo decía, si un hijo mío le da una cosa a esta, ¿yo qué voy a hacer? ¿Tú te imaginas yo siendo el médico del hijo mío en un hospital muriéndose y yo sin poder hacer nada? Para mí era una angustia. Este barranquillero graduado de la Universidad Militar Nueva Granada y especialista en medicina interna ha trabajado gran parte de su vida como profesional en Miami. Allá tiene su clínica llamada United Medical Specialties, en donde trabaja como doctor médico e internista. Por eso, a mediados de marzo, le tocó ver de primera mano cómo el virus mandó a la unidad de cuidados intensivos a cientos de personas. Aún así, cada vez que llegaba a su casa, luego de una extenuante jornada, se sentaba en un comedor y leía muchas veces, hasta el amanecer, todo lo que podía sobre este y otros virus similares, y pues sabía que en algún lado había alguna información que lo ayudaría a tratar mejor a sus pacientes. Pero el momento de la inspiración llegó después de unos 3 meses de seguir esta rutina. Un día a las 3 de la mañana, después de 3 meses de estar haciendo esto rutinariamente sin descanso, porque no quería dejar de hacerlo. Yo quería saber que yo estaba haciendo algo y que no iba a quedarme de brazos cruzados mientras no encontraba nada nuevo, nada que nos sirviera. Pero tengo que encontrar algo que nos ayude a disminuir la replicación viral al inicio de la infección. Y ese era mi objetivo desde el principio. Y entonces, ese día a las 3 de la mañana, por alguna razón, y digamos, no lo estoy diciendo, yo no soy un gran católico ni un gran religioso ni nada, y no quiero, digamos, dar la apariencia de que eso fue así, pero algo me llamó a mirar dos artículos diferentes y a cogerlos de ese montón que había y ponerlos juntos. Y entonces, en ese momento, no me pregunté qué fue, pero así fue. No fue un logro súper científico, fue algo más, a pesar de que yo sabía lo que estaba leyendo, pero no había entendido qué hacer. Pero en ese momento lo entendí y no sé por qué. Empecé a escribir y hacer mis anotaciones y mis cambios. Ya ahí empecé a coger otros artículos también y hacer mis cambios en cuanto a la idea inicial. Pero a partir de esa idea que yo había tenido por esos 2 artículos específicos, empecé a hacer ya los cambios que yo pensé que se podían hacer, y tenían más que ver con la forma, tenían más que ver con la solubilidad de lo que yo estaba pensando de ese producto, la solubilidad, el pH y otras cosas ya un poquito más complejas, digamos. Y entonces llegué a la conclusión de una combinación que yo pensaba que podía servir. Y digamos en el papel, por lo menos en mi cabeza podía servir, y lo que hice fue hacer mis propias mezclas aquí a nivel de, o sea, pedí las cosas, las pedí por Amazon y las empecé a hacer mi propia medicina, digámoslo así. Su análisis se basó en las enzimas del ACE2, presentes en las vías respiratorias, que sirven como receptoras para que los virus como el COVID-19 o como
la COVID-19, ingresen a las células del organismo. Varios estudios demuestran que este es bastante contagioso debido a que una de sus proteínas tiene la propiedad de cambiar genéticamente, lo que permite pegarse mucho más fácilmente a las células. Así que, con su compuesto, el Dr. Riveros busca evitar que las partículas virales utilicen el ACE2 para replicarse, lo que impediría a que el virus avanzase. En el papel, su idea funcionaba, pero tenía que demostrarla en la práctica. Duró 2 semanas con el potencial medicamento armado, sin atreverse a probarlo en una persona infectada, hasta que, debido a un accidente en la UCI, se vio obligado a probarlo. Eso sucedió a otra cosa importante, y fue estando intubando un paciente con COVID. Me quedé por un accidente con un enfermero que había al lado, pues, que se enganchó algo, iba a pasar un cable por encima de mí, se le enganchó algo, me quedé sin protección. Yo dije, ya se me había muerto en ese momento un compañero y 2 enfermeros, ya se habían muerto ahí en ese hospital. Y entonces yo me quedé eso fue como segundos, porque no fueron más que, yo pienso 3 segundos, porque enseguida yo me puse todo. Pero en ese momento dije, algo, me va a pasar a mí, me tocó a mí. Pues vine y me empecé a hacer mis nebulizaciones yo. Hice 3 nebulizaciones y yo pensaba para mí adentro, este virus es tan contagioso que no voy a hacer 1, voy a hacer 2, yo no sé qué dosis, no sabía qué dosis, cómo, no sabía. Entonces, finalmente, digamos, hice 3 nebulizaciones seguidas, una detrás de la otra. No dije nada en mi casa, porque si no, no me hubieran recibido. Pero yo todo el tiempo estuve asustado. En las próximas 24 horas, 48 horas, pasaron los días y no tuve ningún síntoma, ninguno. Como lo explica, no tuvo ningún síntoma, lo que le ayudó a tener mayor confianza. Más adelante, un amigo infectado lo llamó para consultarle cómo proceder y no aceptó su recomendación de internarse en un hospital. Entonces, él le sugirió probar el compuesto tras explicarle que se trataba de algo experimental. Le dije, no te lo voy a dar, pero lo voy a dejar en la ventana. Sí, lo voy a dejar en la ventana. Si tú quieres hacerlo, bueno, ponte 5, en ese momento yo hacíamos 5 centímetros porque no había calculado realmente cuánto podía ser, porque me faltaban algunos estudios para saber cuál podía ser la dosis real. Yo te digo, yo me erizaba porque me decía Carlos, no sabes cuánto me he mejorado. O sea, una cosa, en las 48 horas siguientes era como si yo no hubiera tenido casi nada. Desde ese momento, comenzó a darles el compuesto a familiares y amigos cercanos, algunos de ellos graves. Él les pedía hacerse tomografías en los pulmones, las pruebas de COVID-19 y medir la saturación, y después de usarlo, tuvo resultados increíbles. De 88 personas positivas para el virus y con síntomas, todas salieron adelante. Algunas, como Maritza Martínez, quien sufre de asma, alcanzaron a ahogarse y perder el habla. Pero 2 días después de las nebulizaciones, ya se sentía bien. Y para mí es muy difícil que tú me digas, Carlos, me llames ahora o me escribas, dice, tengo COVID, tengo terror de morirme, ¿qué hago? Y yo quedarme callado como que no tengo nada. O sea, todo el que ha sido tratado, todo el mundo se ha mejorado, ninguno, 0 ha tenido que ir al hospital. Y lo más impresionante es que siempre he dicho, mira, primero, que yo esto ni lo vendo, no estoy comercializando con esto, precisamente por eso estoy haciendo todo el conducto regular, para demostrarlo con un estudio que se haga doble ciego, randomizado, porque quiero actuar responsablemente, ¿no? Otras experiencias de pacientes mucho más graves animaron a Riveros a seguir adelante con su ejercicio, aunque él sabía que solo podía probar que su idea funcionaba al practicar las pruebas clínicas completas. Primero, buscó a alguien que avalara su proyecto. Sí, por ahora el que está involucrado no es el instituto como tal, porque si no tuviéramos que hacerlo ya, pero lo vamos a involucrar en algún momento probablemente, pero realmente el que está involucrado es el doctor Jeffrey Ling. El doctor Jeffrey Ling es profesor de la Universidad Johns Hopkins, y él fue la primera persona a quien yo le presenté esto, o la idea, cuando la tuve. Al día siguiente
pregunté por una persona que fuera más objetiva. Yo no lo conocía a él, pero sabía que era profesor, o leí su hoja de vida, era profesor de allá. Quería una persona que me dijera, porque yo estaba enamorado de la idea, pero yo decía, ¿será que soy un poquito subjetivo? Pues solamente como si fuera tu hijo, tú dices, mi hijo es el mejor cantante. Link al inicio le dijo que no tenía tiempo para revisar su idea porque tenía otras 300 represadas, pero una semana después lo llamó. Contactó a C-Medical, el centro de investigaciones del Dr. John José Haller en Barranquilla, que también lleva a cabo estudios para la vacuna de Johnson & Johnson, y comenzaron a trabajar en la preparación del medicamento para comercializarlo en el país. Primero, pasaron por un comité de ética, que hizo varias recomendaciones que se tuvieron en cuenta. Luego, inscribieron el estudio en clinicaltrials.gov, que es el lugar donde se encuentran las investigaciones serias sobre el tema, y después lo radicaron en el INVIMA. Actualmente, esperan que el instituto les haga las observaciones pertinentes para poder comenzar las pruebas clínicas. Pues como a la semana me llamó y me dijo, esto es increíble. Esto ha estado ahí todo el tiempo y nadie lo ha visto, doctor Riveros. Vamos a hacerlo. Entonces ahí fue donde yo empecé ya a pensar, John, ¿vamos a hacerlo dónde? Entonces, me dijo, bueno, inicialmente aquí pues tendríamos que hacer una fila de espera para poder empezar fase 1 y 2, porque el problema es la fase 1 y 2, porque la fase 3 de enseguida ya, porque si yo llego a hacer esto si yo hago esta investigación en fase 1 y 2, que es lo que estamos haciendo allá, ya la prueba de seguridad está y la prueba de eficacia está. Lo que hay que masificarlo, no más. Entonces digamos que uno va a cualquier sitio donde hagan investigación o les guste la investigación o faciliten la investigación, como es John Hopkins, y dice, tengo este estudio, hay que ponerlo en fase 3, te lo roban enseguida, de una vez te lo quieren hacer porque ya está hecha la fase 2. Entonces digamos, yo le pedí el favor, pues yo decía, él me dijo, se va a demorar un poco en que lo entremos, en que lo metamos en el sistema aquí, se puede demorar 6 meses o algo así, porque este sitio es de investigaciones, aquí hacemos mucha investigación, entonces yo puedo empujarlo un poco de pronto antes, pero me interesa que lo hagamos. Entonces le digo, bueno, vamos a hacer una cosa, yo soy colombiano, yo quisiera hacerlo más en tierra colombiana, digámoslo así. Y me dijo, bueno, ¿tú crees que haya sitios allá donde lo podamos hacer? Yo le dije, sí, claro, allá hay sitios, gente muy buena, ahí, o sea, igualito, hay los mismos test, hay todo. Yo voy a averiguar un sitio y voy preguntando cuáles son los sitios. Entonces averigüé y me di con la sorpresa del centro del Dr. Haller, que yo obviamente él es muy reconocido allá en Barranquilla, él es reumatólogo y hace mucha investigación. Y entonces él me dijo, no, yo tengo este centro, lo investigué y me encontré con la sorpresa de que tiene una alta calidad, han hecho trabajos extraordinarios y mantienen unos niveles, digamos, de control de sus estudios extraordinarios. Entonces me sale mucho mejor, más asequible hacerlo en Colombia, pero además de eso, para mí es más fácil de controlar. Entonces, porque una vez pasa que si tú lo haces aquí en los Estados Unidos, digamos que lo vas a hacer con John Hopkins, que era la idea inicial, ellos tienen que tomar casi que control de la idea. Es como si tú les tienes que dar la idea a ellos y además de eso tienes que dársela y tienes que deshacerte tú, tienes que echarte a un lado. Para eso tendrán que conseguir por lo menos 60 voluntarios y los dividirán en 2 grupos. A uno les darán placebo y a otros el potencial medicamento, y después efectuarán todas las mediciones de carga viral para verificar la efectividad. A eso se le sumará un test llamado RNA, mensajero subgeonómico, al fin de identificar si el virus sigue replicándose activamente. Si ambas pruebas salen bien, podrá comercializarlo, lo que les permitiría buscar cómo producirlo masivamente. En paralelo, y con ayuda de Geoffrey Link, adelanta gestiones para presentarlo ante la FDA, que es la autoridad sanitaria de los Estados Unidos. Todo hasta ahora lo paga con sus propios recursos y la ayuda de varios amigos. Es costoso, pero vale la pena. Si las cosas salen bien, su idea se convertirá en un medicamento colombiano que les permitirá a los médicos del mundo combatir el virus. Él sabe que nada está garantizado hasta que terminen las pruebas, pero la esperanza él no la pierde. La realidad es que el pago de la gente cuando se ha curado ha sido
demasiado grande, demasiado importante, que creo que eso me lo ha pagado con creces. Pero lo que quiero es que no haya una sola persona que tenga el temor de infectarse con este virus. Esa incertidumbre hay que acabarla, porque el ser humano no convive con esa incertidumbre por el tiempo que va a tener que convivir si no hacemos algo. Y yo quiero invitar sí, a ti y a todo el que tenga que ver con esto a que se unan en esta campaña, de ayudarnos. Hay una luz de esperanza y la estamos prendiendo. Creo que si lo hacemos juntos vamos a tener grandes éxitos y vamos a ver gente en las calles sonriendo otra vez, abrazando a sus familiares, yendo a visitar a su gente. Semana.com